Hola, buenos días. Somos Enrique y Paula y os vamos a presentar la presentación de lo que hicimos el primer día en nuestro proyecto que se observa. Os dejo con mi compañera. Bueno, el primer día es una práctica de laboratorio sobre transporte de sedimentos en un tanque de experimentación. Y es una introducción a la geología, en especial a la sedimentología, en el ámbito marino. La práctica consta de dos partes. La primera, que es una parte teórica, resume, explica los conocimientos necesarios para poder realizar la segunda, que es la parte práctica, en el tanque de experimentación, que es la que va a contar mi compañero. Bueno, la primera, este es el ciclo que siguen los sedimentos. Los sedimentos son partículas sólidas que quedan de la disgregación de otras rocas y que posteriormente son transportados y depositados por agentes de transporte, como pueden ser el agua o el aire, en este caso el agua, en zonas de sedimentación, como puede ser y es en este caso el fondo marino. Vale. Las partículas sedimentarias se clasifican en base a 4 patrones. El primero, que es el tamaño, de orden creciente a decreciente, son gravas, arenas, limos y arcillas. Estas dos últimas constituyen lo que se conoce como fango. La redondez y la esfericidad, que en otro contexto pueden parecer términos similares, aquí podrían invitar a la confusión. Entonces, redondez se ve en la parte de arriba de la gráfica, que no sé si veis las letras. Lo que está viendo es las aristas de la partícula. Y la esfericidad, si la partícula es igual en sus 3 dimensiones. Por ejemplo, un cubo no tiene nada de redondez, tiene unas aristas muy marcadas, en cambio es muy esférica porque es igual en sus 3 dimensiones. Y la densidad, que como todos sabéis es una relación entre la masa y el volumen de las partículas. Vale, el transporte de sedimentos depende de lo anterior, de la forma, la clasificación de estas partículas, del tipo de fluidos, que como pueden ser el agua y el aire. El aire transporta partículas mucho más pequeñas, ya que tiene mucha menos fuerza que el agua. Y el tipo de flujos, que puede ser laminar o turbulento. El laminar sigue una forma paralela y el turbulento hace ondas. El agua, por ejemplo, sigue un flujo turbulento, aunque al aumentar de velocidad se acerca más a laminar, pero es turbulento. Y las formas de transporte dependen de todo lo anterior, tanto del tipo de flujos como de fluidos y de la forma de la partícula. La primera, que sería la carga en disolución, el agua transporta partículas. La carga de disolución son aquellas partículas que el agua transporta disueltas en ella. Y la siguiente sería carga en suspensión, ya serían partículas un poco más grandes o que no se disuelven en agua, pero que son lo suficientemente ligeras como para que en todo su recorrido no toquen el fondo. En cambio, la carga de fondo es ya aquella que aunque sea en un solo punto, toca el suelo. La primera sería la saltación. El agua tiene la suficientemente fuerza como para levantarla, pero no durante mucho tiempo. En un momento cae y luego vuelve a levantar. La rodadura es aquella que se da en partículas con una forma determinada que permite que vaya rodando sobre el sustrato, y el arrastre, que se da en aquellas partículas muy planas que no son capaces de rodar. Vale, y las formas de fondo, que es la última parte teórica y es sobre lo que el último punto de la parte práctica también. Lo primero que se da en el fondo es el lecho plano de baja energía. Lo primero que se da, quiero decir que es sin movimiento, con respecto luego al movimiento de las aguas. Cuando la corriente tiene poca velocidad o poca fuerza, lo que hay es esto, lecho plano de baja energía, que no sucede absolutamente nada. La corriente se mueve, pero no modifica el sustrato, no arrastra partículas, no se mueven. Luego los ripples, que ya sí que hay movimiento de partículas y se van formando pues estas ondas,
que van en el sentido de la corriente. O sea, están orientadas, la subida está orientada en el mismo sentido y la bajada que se produce más vertical, sí, en el otro. Las partículas más ligeras quedarían en la caída y las pesadas en la otra. Los megarriples, que es exactamente lo mismo pero de mayor tamaño, y el lecho plano de alta energía se da cuando la corriente ya tiene bastante fuerza y deshace estas ondas. Todas las partículas que hay en el fondo se mueven, pero a una velocidad que no forma ninguna formación. Y las antidunas, que ya es lo último que se da, sucede cuando la corriente es muy fuerte y a cualquier pequeña forma que haya en el suelo, el agua hace una forma de retroceso. Es igual que en las olas de la playa, cuando termina, pues vuelve para atrás y lo que hace es el último dibujo. La formación va en dirección opuesta al sentido de la corriente. Y teóricamente esto es todo. Este ya es el desarrollo de la práctica que dimos con el tanque de experimentación y es lo que contará Enrique. Vale, bien. Como mi compañera ha dicho, yo voy a presentar la práctica que hicimos en el laboratorio. Bien, primero hicimos varias partes. La primera parte se trata de la calibración del tanque de experimentación. Esta figura que tenéis aquí, es este aparato, el tanque de experimentación, está compuesto por una cuba en la que se echa agua. Aquí hay un nivel que no se lee aquí, pero aparece water level y tienes que, vale, WATR level, y tienes que subir el agua hasta ahí para que la bomba pueda impulsar el agua con facilidad. Bien, aquí esta es la bomba que pasa el agua hacia allá, que es otra cuba donde se va almacenando el agua, va reduciendo considerablemente la velocidad con la que lleva ahí para no dañar mucho el fondo marino, que es lo que tenemos representado en marrón. En la arena esta arena en este caso es tamaño arena, es fina y tenemos varios tamaños para que podemos mirar cuál es el más denso, cuál es el menos denso cuando se forman los ripples y vemos la segregación. Ahora lo explico esto. Y bueno, aquí la parte transparente que miraremos cómo se forman todas las formas de fondo. A ver, primero, la bomba tiene 3 niveles de velocidad, pero no sabemos qué velocidad llevan cuando impulsan el agua. Por tanto, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que calibrar el tanque para saber a qué velocidad va el agua. En el nivel 1, bueno, primero llenamos de agua, enchufamos la bomba, nivel 1, dejamos que el agua llegue hasta el final y cuando empieza a caer, cuando esté estable, recogemos con un cubo o con cualquier recipiente, recogemos agua y cronometramos el tiempo que está cayendo. Retiramos el recipiente y paramos el cronómetro. Ahí ya tenemos, por ejemplo, en el nivel 1 tenemos el volumen recogido en litros y tenemos el tiempo utilizado en segundos. Con esto podemos calcular la descarga, litros por segundo, los litros por segundo que caen del este. Ahora una pregunta, a ver, tenemos la descarga pero no sabemos cuál es la velocidad que llega. Para ello podemos utilizar como litros por segundo. Como todos sabéis, los litros se pueden pasar a unidades, a decímetros cúbicos y de aquí a centímetros cúbicos. Teniendo centímetros cúbicos en estas unidades, si lo dividimos entre centímetros cuadrados, entre una superficie, entre área, no podemos dar la velocidad en centímetros por segundo. El área que cogemos para hacer esta cuenta, cogemos en un punto, es que aquí se ve muy mal, ahí hay una gráfica cuadriculada,
podemos medir la altura que lleva el agua y la anchura, que la sabemos que son 8 centímetros. Pues ya tenemos la sección, dividimos entre la descarga y nos sale la velocidad. Y así, bueno, con todos los niveles. Ya calibrado el tanque, empezamos a mirar cómo va a reaccionar las partículas que tenemos ante los diferentes niveles. Primero, en el primer nivel, el tanque horizontal pues es muy flojo, no se va a mover nada. Vamos a ver que es, pues, como ha dicho antes ella, es el estado de fondo plano de baja energía. Estaremos por aquí, estamos en arenas. La velocidad, pues la que nos haya dado, y miraremos que estamos por aquí. La velocidad del primer nivel, pues estamos en la zona de sedimentación, no se mueve ninguna partícula. Si subimos de nivel 2, y aumentamos la pendiente del tanque, con una manecilla podemos inclinar el tanque, vemos que ya se empiezan a mover las primeras partículas. Podemos calcularlo de la misma forma que antes. Tenemos la profundidad media, la velocidad a la que van las partículas y cuando ya se empiezan a mover las partículas, en el nivel 2, en esa pendiente, no forman nada, son partículas moviéndose. Si subimos al nivel 3, pendiente la aumentamos al 2,5, podemos ver que empiezan a formar ripples. Los ripples, cuando se van moviendo, van arrastrando las partículas y podemos ver que se van trasladando. Entonces, para ello, con la gráfica que hemos puesto antes, aquí está, podemos medir cuánto tardan en desplazarse un ripple y podemos calcularlo en el tiempo. Con todo esto tenemos la velocidad a la que va el ripple. Y, según hemos calculado antes la velocidad del agua, hacemos lo mismo en el mismo nivel, en la misma pendiente, con el agua. Y nos sale que la velocidad del ripple, mirad, es pues muchísimo más baja que la velocidad que lleva el agua. Estos son, bueno, ripples aquí formados, la corriente iría en este sentido. Y después de la formación de ripple, pues encontraríamos los mega ripples más grandes, ripples sinuosos, que son ripples que no están muy... son sinuosos, valga la redundancia, son irregulares, y fondo plano de alta energía, o sea, el agua es tan potente que arrastra todos los ripples, todas las partículas se están moviendo, pero no forman ninguna forma de fondo. Y por último, las antidunas. Y ya está. Agradecimientos a la Universidad Campus Domar, a nuestros profesores, en especial a Kais, que ha sido el profesor que nos ha enseñado esta práctica, a los monitores del campus y a todos vosotros que habéis hecho que esta estancia sea agradable, esta semana sea pues inolvidable. Muchas gracias. Hola, buenos días, somos Enrique y Paula y os vamos a presentar la presentación de lo que hicimos el primer día en nuestro proyecto que se observa. Os dejo con mi compañera. Bueno, el primer día es una práctica de laboratorio sobre transporte de sedimentos en un tanque de experimentación. Y es una introducción a la geología, en especial a la sedimentología, en el ámbito marino. Si la partícula es igual en sus 3 dimensiones, por ejemplo, un cubo no tiene nada de redondez, tiene unas aristas muy marcadas, en cambio es muy esférica porque es igual en sus 3 dimensiones. Y la densidad, que como todos sabéis es una relación entre la masa y el volumen de las partículas. Vale, el transporte de sedimentos depende de lo anterior, de la clasificación de estas partículas, del tipo de fluidos, que como pueden ser
La práctica consta de dos partes. La primera, que es una parte teórica, resume, explica los conocimientos necesarios para poder realizar la segunda, que es la parte práctica, en el tanque de experimentación, que es la que va a contar mi compañero. Bueno, la primera, este es el ciclo que siguen los sedimentos. Los sedimentos son partículas sólidas que quedan de la disgregación de otras rocas y que las últimas constituyen lo que se conoce como fango. La redondez y la esfericidad, que en otro contexto pueden parecer términos similares, aquí podrían invitar a la confusión. Entonces, redondez se ve en la parte de arriba de la gráfica, que no sé si veis las letras. Lo que está viendo es las aristas de la partícula. Y la esfericidad, anteriormente, son transportados y depositados por agentes de transporte, como pueden ser el agua o el aire, en este caso el agua, en zonas de sedimentación, como puede ser y es en este caso el fondo marino. Vale. Las partículas sedimentarias se clasifican en base a 4 patrones. El primero, que es el tamaño, de orden creciente a decreciente, son gravas, arenas, limos y arcillas. Estas dos